El sol caía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados. El parque del barrio Westwood, con su césped impecablemente cortado y bancos de madera perfectamente barnizados, ofrecía una postal de tranquilidad. Era un lugar donde las familias paseaban con sus perros, los niños reían en el área de juegos, y los adultos mayores disfrutaban de charlas pausadas mientras el viento movía las hojas de los altos robles. Kevin Parker, un adolescente afrodescendiente de 15 años, estaba sentado en un banco cerca de la fuente central, con su mochila a un lado. Vestía un conjunto deportivo gris y unas zapatillas blancas que destacaban por su pulcritud. En sus manos tenía un libro de ciencia ficción, un regalo de su madre, quien siempre había fomentado en él el hábito de la lectura. Aunque su apariencia era relajada, Kevin miraba el reloj de su teléfono cada pocos minutos. Su madre, Claudia Parker, debía recogerlo después de una reunión, pero parecía haberse retrasado. Mientras tanto, a unos metros de distancia, Sarah Thompson paseaba con su pequeño perro, Max, un pomerania inquieto. Sarah era una mujer de mediana edad, con el cabello rubio perfectamente arreglado y un atuendo caro que hablaba de su posición acomodada. Estaba habituada a la calma y la uniformidad del vecindario, donde todo parecía encajar en un molde específico, ordenado, seguro y, según su percepción, predecible. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Kevin. Su expresión relajada se tensó de inmediato. Algo en la presencia del joven parecía perturbarla, aunque no tenía motivos evidentes. Quizá era su edad, su ropa deportiva, o simplemente el hecho de que no lo reconocía como alguien del vecindario. Fuera lo que fuese, Sarah comenzó a interpretar la escena a través de un filtro de prejuicio. Kevin, ajeno a la mirada que se posaba sobre él, siguió absorto en su lectura. Pasaba las páginas con calma, sonriendo de vez en cuando ante los giros de la trama. Su madre le había enseñado desde pequeño a valorar esos momentos de calma y reflexión, incluso en un mundo que a veces podía ser hostil. Sarah, sin embargo, no podía evitar sentirse intranquila. ¿Qué hace aquí?, se preguntó en voz baja. Caminó en círculos alrededor del parque, sin perder de vista al joven. Su mente comenzó a llenarse de suposiciones. ¿Estaba esperando a alguien? ¿Planeaba algo? A medida que sus pensamientos se acumulaban, sus pasos se hacían más rápidos. Kevin levantó la vista al notar el movimiento inusual. Sus ojos se encontraron con los de Sarah durante un breve instante. Ella apartó la mirada rápidamente, como si la hubieran atrapado en algo indebido. Kevin no le dio importancia. Sabía que las miradas curiosas a menudo lo seguían, pero su madre le había enseñado a no dejarse afectar. Mantén la calma, Kevin, recordaba que le decía, y nunca les des una razón para malinterpretarte. Sarah, sin embargo, no podía calmarse. Su respiración se volvió más rápida, y sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba su teléfono del bolsillo. Esto no puede ser normal, pensó, justificando su creciente ansiedad. Sin detenerse a reflexionar, marcó el número de emergencias. En 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió una operadora con tono profesional. Hola, sí, estoy en el parque Westwood, dijo Sarah, tratando de controlar su voz. Hay un chico aquí, no sé, me parece sospechoso. ¿Podría describirlo?, preguntó la operadora. Es un adolescente afroamericano, está sentado cerca de la fuente. Tiene una mochila, no sé, creo que podría estar esperando para hacer algo malo. La operadora tomó nota, aunque el reporte carecía de detalles concretos. A pesar de la ambigüedad, el protocolo requería enviar una patrulla al lugar. Sarah, satisfecha con haber hecho algo, guardó su teléfono y observó desde una distancia segura. Kevin volvió a mirar el reloj. Sabía que su madre no tardaría mucho, pero el aire en el parque había cambiado. Sentía una presión invisible, como si alguien estuviera estudiando cada uno de sus movimientos. Decidió guardar el libro en su mochila y quedarse sentado, esperando tranquilamente. Algunos de los paseantes empezaron a notar la actitud de Sarah, que no paraba de observar al joven. Un par de personas intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada. La calma inicial del parque comenzaba a desvanecerse. Unos minutos después, el sonido distante de sirenas interrumpió la rutina del lugar. Kevin frunció el ceño, mirando hacia la entrada del parque. No podía imaginar que aquel sonido tuviera algo que ver con él, pero pronto las luces de 3 patrullas iluminaban los árboles cercanos.
Sarah se quedó inmóvil, observando cómo los vehículos se detenían cerca de la fuente. Hice lo correcto, se repetía a sí misma, convencida de que su instinto había sido correcto. Kevin, en cambio, sintió un nudo en el estómago. Las puertas de las patrullas se abrieron, y varios oficiales se dirigieron hacia él. El parque entero quedó en silencio, con los ojos de todos puestos en la escena. Lo que había empezado como una tarde tranquila estaba a punto de convertirse en algo mucho más complicado. El sonido de las sirenas era cada vez más intenso, como una tormenta que se acercaba inevitablemente. En el corazón del parque, Kevin Parker sintió como su pecho se tensaba al ver las luces rojas y azules reflejándose en las hojas de los árboles. Había aprendido de su madre que debía mantenerse calmado en situaciones así, pero no podía evitar que una sensación de alarma se instalara en su mente. 3 patrullas de policía se detuvieron junto al camino de entrada al parque, levantando una ligera nube de polvo. Los oficiales salieron de los vehículos con rapidez, sus rostros serios y atentos. Los murmullos comenzaron entre las familias que paseaban y los corredores que se habían detenido, preguntándose qué estaba ocurriendo. Kevin levantó la vista y vio cómo los oficiales caminaban directamente hacia él. Su mochila estaba a su lado, y sus manos descansaban sobre sus piernas. Recordó las palabras de su madre: siempre muestra tus manos y habla con respeto. No importa lo que pase, mantente tranquilo. Tragó saliva y tomó una respiración profunda mientras los policías se acercaban. Buenas tardes, muchacho, dijo el oficial que lideraba el grupo, un hombre corpulento con un uniforme impecable y gafas de sol que ocultaban sus ojos. ¿Qué haces aquí? Kevin levantó las manos ligeramente, no como una rendición, sino como un gesto de apertura. Su tono era calmado, pero su voz temblaba levemente. Estoy esperando a mi mamá. Vendrá a recogerme pronto. El oficial frunció el ceño, como si estuviera evaluando la respuesta del joven. Mientras tanto, otro policía revisaba el entorno, observando a la multitud que ahora miraba fijamente la escena desde la distancia. ¿Tienes alguna identificación?, preguntó otro oficial, una mujer de mirada severa. Kevin asintió lentamente y señaló su mochila. Y sí, está en mi billetera, dentro de la mochila. ¿Puedo sacarla? La mujer asintió con cautela, manteniendo una mano cerca de su cinturón, donde colgaba su arma reglamentaria. Kevin abrió la mochila despacio, consciente de cada movimiento. Sacó su billetera y mostró su identificación escolar. Aquí está, dijo, extendiéndola hacia el oficial más cercano. Mientras tanto, Sarah Thompson observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de triunfo y nerviosismo. Había imaginado esta escena en su mente, convencida de que estaba evitando algún tipo de amenaza. Sin embargo, ahora que veía al joven interactuar con los oficiales, una parte de ella comenzó a dudar. A pesar de sus prejuicios, nada en la actitud de Kevin parecía sospechoso. Los policías revisaron la identificación de Kevin y se miraron entre sí. Uno de ellos encendió su radio y confirmó los datos, mientras el líder del grupo permanecía en silencio, evaluando la situación. ¿Tienes algún otro motivo para estar aquí?, preguntó el oficial líder, con un tono que mezclaba autoridad y escepticismo. Kevin negó con la cabeza. No, señor. Solo estoy esperando a mi mamá. El ambiente era tenso, y aunque Kevin mantenía la calma, podía sentir las miradas de los transeúntes clavadas en él. Algunos parecían compasivos, otros simplemente curiosos, pero nadie se atrevía a intervenir. En ese momento, uno de los policías se acercó a Sarah, quien aún sostenía a su pequeño perro. ¿Usted es quien hizo la llamada?, preguntó el oficial, con un tono profesional. Sarah asintió, sintiéndose repentinamente pequeña ante la presencia de la gente. Sí, fui yo. Ese chico estaba sentado allí y, no sé, parecía sospechoso. No lo he visto antes por aquí, y pensé que podía estar planeando algo malo. El policía la miró con una expresión que no era ni de aprobación ni de reproche. ¿Hizo algo que le pareciera una amenaza directa? Sarah dudó por un momento, sintiendo el peso de las miradas de quienes estaban cerca. No exactamente. Pero pensé que era mejor prevenir. El oficial asintió con lentitud, como procesando la respuesta, y volvió con sus compañeros. En ese momento, Kevin vio algo que le dio esperanza, un sedán negro que se detenía junto al parque. Reconoció el auto de inmediato. Era su madre, Claudia Parker.
La juez descendió del vehículo con una expresión que mezclaba preocupación e indignación. Su figura era imponente, y el porte profesional de su traje gris oscuro irradiaba autoridad. Los policías notaron su llegada y desviaron su atención hacia ella. Claudia caminó con paso firme hacia la escena, sin apartar la vista de su hijo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con un tono firme, aunque controlado, mientras se detenía frente a los oficiales. Kevin sintió un alivio inmediato al ver a su madre, pero también sabía que la situación estaba lejos de resolverse. Los oficiales se giraron hacia Claudia, y la tensión en el aire pareció duplicarse. El caos que había iniciado con una llamada parecía estar lejos de terminar. El sonido de los tacones de Claudia Parker sobre el pavimento resonó con fuerza, silenciando los murmullos que llenaban el parque. Su porte elegante y la firmeza en su mirada captaron la atención de todos, incluidos los oficiales. No había duda de que esta mujer estaba acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles, y su presencia imponía respeto. Kevin, sentado en el banco, no pudo evitar sentirse aliviado al ver a su madre. Aunque había intentado manejar la situación con calma, la llegada de Claudia era el apoyo que necesitaba. Sin embargo, también sabía que su madre no se quedaría callada. Claudia se detuvo a unos pasos de los policías y su hijo, evaluando rápidamente la escena. Observó a los oficiales, a Sarah Thompson, que se mantenía a una distancia prudente, y luego a Kevin, que la miraba con una mezcla de esperanza y preocupación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Claudia con un tono firme, su voz proyectándose con claridad. El oficial al mando se adelantó, tratando de mantener la compostura. Buenas tardes, señora. Recibimos una llamada sobre un comportamiento sospechoso en el parque y estamos investigando. Claudia arqueó una ceja y cruzó los brazos, adoptando una postura que irradiaba autoridad. ¿Comportamiento sospechoso?, repitió con incredulidad, mirando directamente al oficial. ¿Y ese comportamiento sospechoso incluye leer un libro y esperar tranquilamente a su madre? El oficial pareció titubear por un momento, pero mantuvo su tono profesional. Entendemos su preocupación, señora, pero solo estamos siguiendo el protocolo. ¿Protocolo? Claudia dio un paso adelante, sus ojos centrándose en el rostro del oficial. Me pregunto qué parte de su protocolo implica intimidar a un joven afroamericano que no ha hecho nada más que sentarse en un parque público. El silencio se hizo palpable. Los demás oficiales intercambiaron miradas incómodas, y algunos de los transeúntes comenzaron a grabar con sus teléfonos. Sarah, que todavía observaba desde lejos, empezó a sentirse cada vez más incómoda. Señora, intentó decir el oficial, pero Claudia lo interrumpió. No me llame señora. Soy la juez Claudia Parker, madre de este joven, y quiero saber exactamente por qué decidieron que mi hijo es una amenaza. El título de juez pareció golpear al oficial como una ola de realidad. Sus compañeros se quedaron inmóviles, y algunos ajustaron inconscientemente sus posturas. Claudia aprovechó el impacto de sus palabras para continuar. Mi hijo tiene 15 años. Es un estudiante ejemplar, y lo único que ha hecho hoy es seguir mis instrucciones de esperarme aquí, en este parque, mientras terminaba mi reunión. Dígame, oficial, ¿qué delito ha cometido para merecer esta atención? El oficial líder intentó responder, pero su explicación fue un débil intento de justificar la llamada al 911. Recibimos un reporte de una ciudadana preocupada. Claudia giró la cabeza hacia Sarah, quien intentó retroceder un paso al sentir la mirada de la juez. Ah, sí. Y dijo Claudia con ironía. Me encantaría escuchar la explicación de esta ciudadana preocupada. Sarah abrió la boca, pero las palabras no salían. Sentía las miradas de todos clavadas en ella, y el peso de su decisión comenzaba a hundirla. Yo pensé que él parecía sospechoso, balbuceó finalmente. ¿Sospechoso?, repitió Claudia, con un tono cargado de indignación. ¿Y qué fue exactamente lo que encontró sospechoso? ¿El hecho de que estaba sentado, leyendo un libro? ¿O, quizás, que es un joven negro en un parque predominantemente blanco? El rostro de Sarah se enrojeció de vergüenza. No tenía una respuesta. Los murmullos de los testigos se hicieron más audibles, y algunos asentían en señal de apoyo a Claudia. Y esto no es más que un caso de perfil racial, continuó Claudia, ahora dirigiéndose nuevamente a los oficiales. Ustedes, como agentes de la ley, deberían ser los primeros en evitar este tipo de injusticias, no en perpetuarlas.
Uno de los oficiales trató de intervenir. Señora Parker, entiendo su punto, pero nosotros solo estamos aquí para garantizar la seguridad. ¿Seguridad? Claudia lo interrumpió, su tono subiendo un poco más. ¿Qué seguridad necesita garantizar cuando mi hijo no ha hecho nada más que sentarse en un banco? ¿Por qué no cuestionaron primero a la persona que hizo la llamada? El oficial no supo qué responder. Claudia dio un paso atrás y miró a su hijo, quien seguía sentado, tratando de mantenerse fuerte bajo la presión. Kevin, ven aquí, cariño, dijo con suavidad, extendiendo una mano hacia él. Kevin se levantó despacio y caminó hacia su madre. Claudia lo abrazó brevemente antes de volverse nuevamente hacia los policías. Quiero los nombres de todos los oficiales involucrados en esto. Pueden estar seguros de que presentaré una queja formal. El oficial al mando asintió, consciente de que no tenía argumentos para refutarla. Mientras Claudia hablaba, Sara bajó la mirada, sintiendo el peso de su error. El parque entero parecía contener la respiración mientras Claudia concluía. Hoy, mi hijo pudo haber sido otro número en una estadística de injusticias. Pero no voy a permitir que eso pase. El ambiente seguía tenso, pero el mensaje de Claudia era claro, no iba a retroceder. El parque, que minutos antes había sido un espacio de juegos, paseos y risas, ahora estaba sumido en un tenso silencio. Las palabras de Claudia Parker aún resonaban en el aire, cargadas de verdad e indignación. El grupo de policía se mantenía inmóvil, evaluando cada movimiento de la juez, mientras que Sarah Thompson seguía en su lugar, sintiendo como las miradas de los presentes la quemaban. Claudia no había terminado. Había logrado que la atención de todos se centrara en la realidad que su hijo acababa de enfrentar. Pero para ella, esto no era solo un momento, era una batalla que había librado durante años en su carrera y, más recientemente, en su vida como madre. Cuando decidieron abordar a mi hijo sin más fundamento que una llamada telefónica basada en prejuicios, continuó Claudia, mirando directamente al oficial al mando. No solo faltaron a su deber de proteger a los ciudadanos. También perpetuaron un sistema que criminaliza a personas como mi hijo por el simple hecho de existir. El oficial líder trató de interrumpir, pero Claudia levantó una mano, deteniéndolo en seco. Y no he terminado, dijo, su tono tan firme que nadie se atrevió a contradecirla. Kevin, que ahora estaba de pie junto a su madre, observaba en silencio. Había visto a Claudia en acción muchas veces en el estrado, pero esta vez era diferente. Esta vez, ella no era solo una juez, era una madre protegiendo a su hijo con cada fibra de su ser. Señora Thompson, Claudia giró su atención hacia Sara, cuya expresión era una mezcla de vergüenza y defensa, me gustaría entender algo. ¿Qué exactamente vio en mi hijo que le hizo pensar que era una amenaza? Sara abrió la boca, pero las palabras no salían. Sentía el peso de la atención de Claudia, los oficiales y la multitud que seguía creciendo alrededor de la escena. Finalmente, balbuceó una respuesta. Yo, no sé. Solo pensé que, no parecía que perteneciera aquí. Claudia asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. No parecía que perteneciera aquí, repitió en voz baja, y luego alzó la mirada hacia Sara, su tono volviéndose más agudo. ¿Qué le hace pensar que usted sí pertenece? Sara dio un paso atrás, sorprendida por la pregunta. Yo, no quise decir eso. Si lo quiso decir, la interrumpió Claudia. Y esa es la raíz de todo esto, ¿verdad? Usted asumió que, porque mi hijo es afrodescendiente, no tenía derecho a estar aquí, en un parque público. Y esa suposición, basada únicamente en el color de su piel, llevó a todo este espectáculo ridículo. Sara apretó los labios, sin poder responder. Su perro, inquieto por la tensión, tiraba de la correa, pero ella estaba demasiado congelada en su lugar para moverse. Claudia dio un paso hacia adelante, acercándose más a la mujer. ¿Alguna vez ha pensado en el impacto de sus acciones?, preguntó, con una calma que hacía que sus palabras fueran aún más penetrantes. Esa llamada que hizo, basada en nada más que su propio prejuicio, pudo haber terminado de manera trágica. Mi hijo podría haber sido herido, o peor, por culpa de su percepción equivocada. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, y Claudia se giró brevemente hacia ellos. Esto no es solo un incidente aislado, dijo, dirigiéndose ahora a todos los presentes. Es parte de un problema mucho más grande. Un problema que afecta a jóvenes como Kevin cada día,
en cada rincón de este país. Los policías intercambiaron miradas incómodas, pero Claudia no había terminado con ellos tampoco. «¿Y ustedes?», dijo, señalándolos con un gesto firme. «Su trabajo es proteger y servir. Pero hoy, en lugar de proteger a mi hijo, lo trataron como un criminal sin ninguna evidencia». ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaron los motivos detrás de una llamada como esta? El oficial líder intentó responder, pero sus palabras se ahogaron en el silencio que seguía al discurso de Claudia. «Que esto no se queda aquí», continuó ella. «Haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que haya consecuencias por sus acciones. No solo por mi hijo, sino por todos los jóvenes que enfrentan esta misma injusticia día tras día». Kevin miró a su madre con admiración y gratitud. En ese momento, supo que no estaba solo en esta lucha. Finalmente, Claudia respiró hondo y se volvió hacia Kevin. «Y vamos, cariño. Hemos terminado aquí». Mientras se alejaban, la multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero el impacto de lo ocurrido permanecía en el aire. Algunos miraban a Sara con desaprobación, mientras otros se quedaban en silencio, reflexionando sobre lo que acababan de presenciar. Sara, ahora completamente sola, se quedó inmóvil, observando cómo Claudia y Kevin se marchaban. Por primera vez, comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, su forma de pensar necesitaba cambiar. Los oficiales, aún de pie junto a las patrullas, observaban la escena. Ninguno de ellos dijo una palabra. Sabían que la juez Parker cumpliría su promesa. El parque volvió a sumirse en el silencio, pero esta vez, no era el mismo lugar. Algo había cambiado. Los días posteriores al incidente en el parque se convirtieron en un torbellino de actividad para Claudia Parker. Apenas había regresado a casa con Kevin cuando empezó a tomar medidas. Lo primero que hizo fue redactar una queja formal contra los oficiales involucrados y enviarla a las autoridades locales, junto con una solicitud para iniciar una investigación interna en el departamento de policía. Su determinación era inquebrantable. Este no sería un episodio que quedaría en el olvido, era un catalizador para un cambio necesario. Por su parte, Kevin aún procesaba lo ocurrido. Aunque había intentado mantener la calma en el parque, no podía ignorar el temor y la humillación que había sentido. Su madre, como siempre, fue su refugio. Pasaron horas hablando sobre lo que había sucedido, pero Claudia también lo alentó a ver el lado positivo, el poder de convertir una experiencia traumática en una oportunidad para marcar la diferencia. «Y Kevin, lo que te pasó no está bien», le dijo una noche mientras cenaban juntos, «pero tienes algo que muchas personas no tienen, una plataforma y una voz. Si decides usarla, podrías ayudar a evitar que otros jóvenes pasen por lo mismo». Mientras Claudia se encargaba del frente legal, el incidente comenzó a captar la atención de los medios locales. Un video grabado por un testigo en el parque se volvió viral, mostrando la valentía de Claudia enfrentando a los policías y confrontando los prejuicios de Sarah Thompson. Las redes sociales estallaron con debates sobre el racismo sistémico y el perfil racial, y la historia se convirtió rápidamente en un tema nacional. Sarah, por otro lado, se encontraba en el centro de una tormenta que nunca imaginó desatar. Los comentarios en las redes sociales eran despiadados, y su nombre se convirtió en sinónimo de intolerancia y prejuicio. Aunque al principio intentó justificar sus acciones, pronto se dio cuenta de que no había forma de defender lo indefendible. Cuando la demanda formal de Claudia llegó a los tribunales, Sarah fue obligada a comparecer. Durante el proceso, Claudia dejó claro que no buscaba venganza, sino justicia y educación. «No estoy aquí para destruir la vida de nadie», declaró Claudia frente al juez. «Pero sí estoy aquí para garantizar que lo que le sucedió a mi hijo no se repita». El veredicto fue claro. Sarah fue condenada a participar en un programa de sensibilización racial y a realizar servicio comunitario en organizaciones dedicadas a la equidad social. Para Sarah, la sentencia fue un golpe duro, pero también una oportunidad para reflexionar. El programa de sensibilización racial resultó ser transformador. Sarah se encontró rodeada de historias que nunca había escuchado antes, relatos de discriminación, sufrimiento y lucha por la igualdad. Cada sesión le abrió los ojos a una realidad que había ignorado durante toda su vida. En lugar de rechazar esa nueva perspectiva, decidió abrazarla, aunque el proceso no fue fácil. Un día, Sarah se acercó a Claudia después de una de las sesiones. Había estado evitando ese encuentro, pero sentía que debía hacerlo. «Juez Parker», dijo con voz temblorosa, «quiero disculparme. No espero que me perdone,
pero quería decirle que ahora entiendo lo equivocada que estaba. Claudia la observó en silencio por un momento antes de responder. Acepto su disculpa, señora Thompson. Pero la verdadera prueba de su arrepentimiento no está en lo que me diga a mí, sino en lo que haga de ahora en adelante. Las palabras de Claudia resonaron en Sara durante semanas. Poco a poco, empezó a involucrarse más en actividades comunitarias, aprendiendo a ser una aliada en la lucha contra la discriminación. Aunque el camino hacia la redención era largo, estaba dispuesta a recorrerlo. Por otro lado, Kevin encontró su propia manera de canalizar lo ocurrido. Con el apoyo de su madre, comenzó a hablar en eventos comunitarios y en escuelas locales, compartiendo su experiencia y alentando a otros jóvenes a no quedarse en silencio frente a la injusticia. En una de sus charlas, Kevin dijo: "Por mucho tiempo sentí que mi voz no importaba. Pero ahora sé que no solo importa, sino que tiene el poder de cambiar las cosas. Todos ustedes también tienen ese poder". La audiencia lo recibió con un aplauso estruendoso. Claudia, que observaba desde el fondo del auditorio, no pudo evitar sonreír. En ese momento, supo que su hijo estaba tomando el control de su narrativa, convirtiéndose en un líder en su propia comunidad. A medida que la atención mediática se disipaba, los cambios comenzaron a manifestarse de manera tangible. El Departamento de Policía Local implementó nuevas políticas de capacitación sobre perfil racial, y se estableció un comité comunitario para supervisar casos similares. Claudia también fue invitada a participar en paneles de discusión sobre justicia social, donde compartió su perspectiva tanto como madre como profesional del derecho. El incidente en el parque se convirtió en una lección para toda la comunidad, un recordatorio de los peligros de los prejuicios y el poder de la acción colectiva. Para Claudia, el resultado no fue solo una victoria personal, sino un paso hacia un cambio más amplio. Y aunque sabía que el camino hacia una sociedad verdaderamente equitativa sería largo, también sabía que cada pequeño paso contaba. El sol caía lentamente sobre el horizonte, bañando el parque en tonos cálidos y dorados. Kevin estaba sentado en un banco, observando a los niños jugar y a las familias disfrutar del espacio que alguna vez había sido escenario de su humillación. Pero esta vez, todo se sentía diferente. El parque ya no era un lugar de temor para él, se había transformado en un símbolo de resistencia, aprendizaje y esperanza. Desde el incidente, Kevin se había convertido en una figura respetada en su comunidad. Había asumido con valentía el papel de portavoz, utilizando su experiencia para inspirar a otros. Participaba activamente en debates escolares, compartiendo su historia en auditorios llenos de jóvenes que lo escuchaban con atención. Su objetivo no era solo hablar de lo que había vivido, sino también fomentar la empatía y la acción entre sus compañeros. Y no es suficiente reconocer el problema, decía Kevin en sus charlas. Tenemos que ser parte de la solución. Eso comienza aquí, en nuestras escuelas, nuestras comunidades y en cómo tratamos a los demás todos los días. Las palabras de Kevin resonaban profundamente, especialmente entre aquellos que no habían reflexionado antes sobre el impacto del racismo. Algunos estudiantes se acercaban a él después de las charlas para compartir sus propias historias de discriminación o para agradecerle por darles el valor de hablar. Para Kevin, esos momentos eran la verdadera recompensa. Mientras tanto, Claudia continuaba su lucha desde otra trinchera. En su papel de juez, se había comprometido a abordar los prejuicios dentro del sistema legal, trabajando en conjunto con otros profesionales para implementar reformas significativas. Sin embargo, sus noches las dedicaba a conversaciones largas con Kevin, alentándolo a seguir construyendo sobre lo que habían logrado juntos. Y el cambio no ocurre de la noche a la mañana, Kevin le decía con frecuencia. Pero cada paso, por pequeño que parezca, tiene un impacto. Tú ya estás dejando huella. Una tarde, mientras Kevin revisaba notas para su próxima charla, recibió una invitación inesperada. Una escuela cercana quería que participara en un panel sobre equidad e inclusión junto a otros jóvenes activistas. Aunque al principio dudó, recordando la ansiedad que solía sentir al hablar en público, finalmente aceptó. Para él, era otra oportunidad de contribuir al cambio. El día del panel, Kevin se encontró rodeado de jóvenes con historias y experiencias diferentes, pero con un objetivo común: construir un futuro mejor. Escuchó atentamente mientras cada uno compartía sus perspectivas, aprendiendo tanto como enseñaba. Cuando llegó su turno, habló desde el corazón. No soy un experto, y no tengo todas las respuestas, admitió. Pero he aprendido que el cambio comienza con pequeños pasos. A veces,
Un solo acto de valentía puede inspirar a otros a hacer lo mismo. El público lo ovacionó, y Kevin sintió algo que nunca había experimentado antes, la certeza de que estaba en el camino correcto. De vuelta en casa esa noche, Claudia lo esperaba con una sonrisa. ¿Cómo te fue?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta por el brillo en los ojos de Kevin. Increíble, mamá. Creo que realmente estamos haciendo algo importante. Claudia asintió, orgullosa de su hijo y del hombre en el que estaba convirtiéndose. Sabía que su camino juntos no había sido fácil, pero cada desafío había fortalecido su vínculo y su propósito compartido. En el parque, mientras el sol se ocultaba, Kevin regresó al mismo banco donde había estado sentado aquel día fatídico. Esta vez, en lugar de sentirse vulnerable, sintió esperanza. Porque aunque el mundo no había cambiado por completo, sabía que él y su madre habían dado los primeros pasos para hacerlo. El cambio, pensó, siempre comienza con pequeños pasos, pero incluso los pasos más pequeños pueden allanar el camino hacia algo mucho más grande.